veo muchas caritas nuevas. Me da mucho gusto de que estén aquí. Han llegado justo a tiempo para empezar nuestra historia del día. ¿Sí? Y déjenme decirles algo. Es un cuento que muchos de ustedes ya conocen, pero es una versión más actualizada, un poco más moderna. ¿Saben de qué cuento se trata? A ver, mírenme y díganme de qué cuento se imaginan que vamos a hablar y que vamos a leer el día de hoy. A ver. ¡Muy bien! ¡Caperucita Roja! ¡Wow! Se ve que han prestado mucha atención a esa historia. Pero como es una versión actualizada, la que vamos a leer el día de hoy tiene otro nombre. Y el nombre de nuestro cuento es Gorrita Roja. ¡Sí! ¡Gorrita Roja! Y ustedes me van a ayudar a descubrir cómo Gorrita Roja utiliza sus 5 sentidos a lo largo de la historia. A ver, recordemos los 5 sentidos. Tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del el gusto, el sentido del oído y por último el sentido del tacto. ¡Wow! Se ve que han estado muy atentos a las clases y eso me encanta y me hace muy feliz. Así que, ¿están listos para escuchar nuestra historia? Activemos nuestros oídos. ¡Chuc, chuc! ¡Y empecemos! Gorrita Roja. Era hace una vez que en un pueblito no muy lejano vivían una niñita y su mamá. La mamá le tejió a la niñita una linda gorrita de lana roja. Le quedaba tan bien que la niña la usaba todos los días. Y todos los vecinos empezaron a llamarla Gorrita Roja. Un día, la mamá le dijo a Gorrita Roja que su abuela estaba en cama resfriada. Le entregó una canastita donde había puesto sopa, fruta y pan y le pidió que se la llevara. Gorrita Roja salió de inmediato a ver a su abuelita que vivía al otro lado del pueblo. Cuando cruzaba el bosque se encontró con un lobo que le preguntó a dónde iba. Sin saber que el lobo era peligroso, Gorrita Roja le contestó: voy a ver a mi abuelita que vive detrás del cine. Bueno, dijo el lobo, yo también la quiero ir a ver. Yo me iré por este camino y tú por aquel. Veamos quién llega primero. Ay, ay, ay. ¿Creen que estuvo bien que Gorrita Roja hablara con un extraño? Yo tampoco lo creo. Veamos qué sucede. Gorrita Roja se tomó su tiempo. Primero se detuvo a oler las flores. Luego escuchó el canto y el gorjeo de los pajaritos. Se acostó sobre la hierba a mirar cómo las nubes pasaban bailando por el cielo. A Gorrita Roja le gustaba mucho sentir el calor del sol en la cara. Por último, se sentó en una piedra y se comió una de las manzanas que su mamá había puesto en la canasta. El sabor fresco y ácido de la fruta le llenó la boca de sabrosas sensaciones. El lobo, en cambio, había corrido tan rápido como pudo y como además había tomado el camino más corto, llegó a la casa de la abuelita
mucho antes que Gorrita Roja. Tocó la puerta. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Gritó la abuelita desde su cama. Soy yo, Gorrita Roja, dijo el lobo, simulando la voz. La abuela se sintió muy contenta de que su nieta la fuera a visitar. Entra, hijita, dijo, sin siquiera mirar por la ventana para asegurarse de que sí era su nieta. El lobo abrió la puerta y de inmediato agarró a la abuelita, la amarró con el cinturón de la bata y la metió en el armario. Luego se puso uno de los camisones de la abuelita y se metió de un salto en la cama y se quedó esperando ansioso la llegada de Gorrita Roja. Después de un rato, Gorrita Roja tocó la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿quién es? Preguntó el lobo, simulando otra vez la voz. Al escuchar la voz tan gruesa del lobo, Gorrita Roja se preocupó. Pero luego pensó que tal vez el resfriado había hecho que la voz de la abuelita sonara tan ronca. Soy yo, tu nieta, Gorrita Roja. Y el lobo contestó, tratando de suavizar la voz lo más que pudo. Entra, hijita linda. Gorrita Roja abrió la puerta y se fue derecho a la cama de la abuelita. Mientras más se acercaba, más miedo tenía. Su abuelita no parecía ella misma. El resfriado había hecho que sus ojos se vieran raros y su nariz era demasiado grande. Pensando que a su abuelita se le podían haber inflamado los oídos también, se acercó otro poquito y le dijo con voz fuerte: ¡Abuelita! ¡Qué rara te ves! ¿Y qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor, dijo el lobo. ¡Ay, ay, ay! Pensando que su abuelita no podía verla bien, Gorrita Roja se acercó todavía más. Se dio cuenta que no sentía el olor a talco de su abuelita. Abuelita, no hueles como siempre. Es por el eucalipto que tomo para el resfriado, contestó el lobo. Gorrita Roja entonces trató de acariciar la mano de su abuelita, pero la garra del lobo no se sentía como la mano suave de su abuelita. Era peluda y áspera. Inmediatamente Gorrita Roja la soltó. Se acercó más y observó el rostro de su abuelita con cuidado. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Para escucharte mejor, mi niña, contestó el lobo. Abuelita, ¿y qué dientes tan grandes tienes? Dijo Gorrita Roja. ¡Para comerte mejor!, grujió el lobo mientras saltaba de la cama y trataba de atrapar a la niña. Justo a tiempo, Gorrita Roja dio un gran salto para escapar. Menos mal que el lobo, por apurado, se enredó en el camisón de la abuelita, se tropezó y se cayó, golpeándose la cabeza contra el piso. Eso lo dejó privado. Gorrita Roja sacó del bolsillo de su capa su teléfono celular y marcó el 911. Después de decirle a la operadora lo que había pasado, empezó a buscar a su abuelita. Miró por todo el cuarto. No se veía a la abuelita por ningún lado. Olió el aire y no pudo sentir el suave olor a talco de su abuelita. Solo olía a eucalipto. Gorrita Roja se quedó quieta y escuchó con la esperanza de oír a su abuelita. De pronto exclamó: ¿qué fue eso?
Estaba segura de que había escuchado unos golpes. Sus oídos la ayudaron a buscar el sonido y terminó junto al armario. Abrió la puerta y allí estaba la abuelita. Gorrita Roja la desató, la abrazó y la ayudó a regresar a la cama. Gorrita Roja observó cómo el empleado de la Escuela de Obediencia para Animales se llevaba a rastras al lobo y lo subía en su vehículo. Luego pensó: hoy aprendí una lección muy importante. Siempre voy a confiar en mis sentidos. Ese lobo no sonaba como mi abuelita. No se veía como mi abuelita. No olía como mi abuelita. Y su piel no se sentía como la de mi abuelita. Era un impostor. Mis sentidos me lo dijeron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal les pareció la nueva versión de Caperucita Roja llamada Gorrita Roja? ¿Les gustó? Ahora va a ser tu turno de contarle a mamá y a papá sobre la historia que leímos hoy y conversar acerca de la importancia de utilizar nuestros 5 sentidos. Mientras tanto, yo me voy a ir, pero nos volveremos a ver con otra historia. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!